que tenemos en esta etapa de hacerlo de forma integral, que quiere decir no solamente dedicarnos a la parte pura biomédica, que es la que quizás muchos de los profesionales de salud conocemos mejor, sino que también tenemos que pensar que el adolescente está en pleno desarrollo de sus está cambiando, mejor dicho, y esos cambios llevan a cambios psicológicos y sociales, la forma en que se comportan, la forma en que ven el mundo, la forma en que ellos se interrelacionan con sus propios compañeros, con su familia, con su entorno en general, llevan a que nosotros tengamos que tener una visión diferente para la atención, y eso lo vamos a ver más adelante. El enfoque de riesgo, que es muy importante, ver lo que decía antes la licenciada Delgado y padre, los factores de riesgo, las conductas de riesgo, los factores de protección que son tan necesarios para poder uno saber en qué punto yo puedo intervenir, qué puedo hacer, o si no yo, por lo menos con qué profesional o con qué otra persona yo puedo trabajar con este adolescente para hacer que su vida o su futuro no se vea afectado. Espacio era diferenciado muy importante, porque no hay nada peor para un adolescente que lo ponga en un ambiente donde hay otros niños de menor edad que están brincándole encima o están haciendo un escándalo cuando está con su ataque de migraña o está con un trastorno ansioso. Al revés, cuando está con un montón de adultos que le están quejando. Yo me acuerdo de una paciente de 15 años, creo, cuando yo trabajaba hace tiempo en otro hospital, que estaba, me decía, sácame de aquí, me dijo a mí, porque yo estoy hospitalizada porque vine con mi asma, pero toda la noche no he podido dormir, porque alrededor de ella había como, creo que eran 5 personas de más de 60 años, mayormente todas eran mujeres, pero que toda la noche se habían pasado entre quejándose, mientras que la enfermera prendía la luz para sacar las cosas. Era terrible para ella esa noche. Le digo, sácame de aquí, por favor, porque ya estoy mejor, mándame a mi casa. Evaluación e indicaciones individualizadas. Sí, porque a veces nosotros tenemos la idea de que podemos dar el mismo medicamento para todos, la misma atención, pero cuando uno se pone a conversar con el adolescente encuentra que hay detalles muy finos que uno tiene que manejar de forma individual. No podemos generalizar lo mismo para todos, definitivamente en ningún caso. Garantizar la accesibilidad, privacidad y confidencialidad, lo vamos a ver un poquito más adelante, más desarrollado. El personal. La persona que atiende a adolescentes tiene que estar motivada a hacerlo. No hay nada peor que tener un personal que no quiere atender o que no conoce cómo atender, pero ahora si no está bien capacitado, porque el adolescente se va, nunca más regresa. Me atendió de mala manera. La mayoría de quejas de los problemas de por qué los adolescentes no acuden a los centros de atención es porque el personal que lo atendió por primera vez tuvo una mala disposición y ha habido una pésima experiencia, entonces ni más quiere regresar. Y el equipo tiene que ser un equipo interdisciplinario. Realmente un pediatra, un médico puede atender en general a un paciente adolescente, pero necesita el apoyo, por lo mismo que estamos viendo, los cambios que hay, de profesionales que apuntalen, apoyen y hagan las partes que uno a veces no la tiene completa, porque yo puedo hacer mucho de pediatría, pero hay áreas que yo no puedo manejar, como psicología, como a lo mejor lo que es la parte afectiva, yo no la puedo manejar, yo no puedo detectar o hacer un diagnóstico completo a lo mejor de qué tipo de depresión es, pero un personal que tiene que ver con eso, como un psicólogo, un psiquiatra, me podrían ayudar y dar un tratamiento adecuado. La adolescencia, recordemos, para la OMS es entre 10 a 19 años, ¿no? La etapa de vida adolescente en nuestro país considera entre los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días. Nosotros los adultos tendemos a poner etiquetas, ¿no? Este chico es un malcriado, un contestón, se porta mal, ¿no? Las papás es la queja, ¿no? Viene con un título. Ese chico es un desobediente, es un chico rebelde. Y lo que nos estamos dándonos cuenta a veces es que nosotros tenemos cambios normales en esta edad, normales, que hacen que el adolescente se comporte de una manera determinada. Miren cómo se ha puesto ese piercing ahí cerca de la boca, cómo se pinta las uñas de negro, cómo anda con esa ropa y con ese cabello, doctora, que ya no se le ve más que un ojo. Entonces, esas quejas realmente esas los papás pues las traen y es natural, ¿no? Yo como padre me preocuparía también, a lo mejor si no conozco qué es mi adolescente, lo que está tratando de mostrarme con eso, si ya tiene la capacidad de decir sobre su propio cuerpo qué cosa ponerse y qué cosa no. Yo tengo que aprender a entenderlo, no juzgarlo en primer lugar. Segundo, el cambio de tipo de pensamiento, ¿no? Los cambios psicológicos normales, mejor dicho, es el cambio de tipo de pensamiento. O sea, el adolescente no te va a aceptar que tú le des una orden sin explicarle por qué. Y más aún, si sobre todo tú le das una idea, él la procesa y la analiza. No es como un niño pequeño que te escucha y no dice nada más. Si tú le dices no se debe fumar, un niño pequeño te lo acepta, pero un adolescente te dice ¿por qué no se debe fumar? Si mi papá fuma, mi profesor fuma, yo he visto en la televisión que mi artista favorito fuma, entonces ¿por qué yo no puedo fumar? O sea, analiza con ese tipo de pensamiento y puede llegar a tomar en base a esto decisiones que son de beneficio o riesgo para él. La construcción de la identidad, la imagen que va a proyectar hacia su entorno. Si sus amigas andan con este tipo de piercing, todos van a querer usar el piercing. Si la amiga usa el tatuaje o el piercing en el ombligo, también ella quiere. O sea, es parte de la moda.
pero hay que enseñarle que en ese andar de la moda también hay daños que se pueden hacer y explicarle por qué razón nosotros no estamos de acuerdo, pero no contraponernos, eso es lo peor que podemos hacer. Ni como adultos que estamos viviendo con ellos, menos todavía como personas de salud. La búsqueda de independencia, la necesidad de querer demostrar que ella puede hacer algo por sí misma. Entonces a veces los adultos no entendemos eso, queremos tratarlos como si fueran niños y le decimos tienes que hacer lo que yo te digo, porque yo soy tu mamá, porque soy tu papá, porque soy tu médico. No hay nada peor que hacer eso, lo mejor es decirle mira, y eso lo veo yo mucho con los tratamientos. Tú estás con un problema de asma, entonces yo necesito que uses 2 medicamentos, por tal razón, por tal razón. Eso te va a aliviar. Y cuando nos veamos la próxima vez, tú me vas a contar si te sentiste mejor o no. Esa es la mejor manera de poder indicarle a un adolescente que él puede decidir sobre su cuerpo, pero con pausas de acompañamiento, sobre todo con alguien que le puede indicar qué cosa le sirve o no. Dejarles ese espacio para poder ellos desarrollar sus propias experiencias es muy importante. Entonces los padres no entienden eso. El papá dice, ¿cómo le voy a dejar que él experimente con su cuerpo, el piercing, las fiestas, que esté saliendo con lo peligroso que está Lima, doctora, qué barbaridad, ¿cómo lo voy a dejar salir? Entonces se contraponen y se ponen a pelear como si fuera la guerra de la galaxia. Padre e hijo se agarran en unos gritos y unas contradicciones que realmente no tienen sentido. Hasta por la leche en la mañana, ¿no? Que no quiere tomar leche en la mañana. Se ponen a pelear como si fuera una guerra. Cuando en realidad si tú le explicas a la mamá y al adolescente puede comer, en vez de una taza de leche, puede comerse una tajada de queso, 40 gramos equivale a una taza de leche, a lo mejor no tiene por qué pasar esto. En la parte social, la necesidad del adolescente de estar con sus propios compañeros, los pares, ¿no? Necesita él ese grupo para sentirse en parte perteneciente a ese grupo, identificado con ese grupo. Eso hace que a veces los padres no entiendan, y dicen, antes salía conmigo, ahora ya no quiere salir conmigo, ya no quiere ir con nosotros por papá, mamá, ya quiere irse con los amiguitos al centro comercial, a cualquier sitio, no quiere andar conmigo. Entonces, y una vez una adolescente, siempre me acuerdo de eso, no sé si algunos de no lo han escuchado, me dice, pero yo qué voy a hacer en la casa de mi tía que toca pura música de viejo, yo qué hago sentada ahí, yo me aburro, entonces me quiero ir con mis amigos, no es lo pues. Entonces uno tiene que saber entender al adolescente y escuchar por qué razón tú estás haciendo esto, porque los papás no escuchan sino solamente indican, y eso está mal. Hay que tener cuidado justo en ese espacio porque los adolescentes, por esa influencia de los amigos y la pareja, puede llegar a ser conductas de riesgo, ¿no? Entonces ahí también viene esto que estaba comentando el doctor Torres, ¿no? La actividad sexual, a veces muchas de ellas hacen actividad sexual por la presión que sienten más que por el deseo. Recordemos dentro de esos cambios normales, aquí tenemos en el cerebro adolescente 2 partes muy importantes. El núcleo accumbens es el centro de placer que está buscando o se activa mucho en esta etapa con el placer, o sea, la recompensa. Y eso se activa con el juego sexual, con la excitación sexual, con la alimentación, incluso en algunos casos, con los juegos de video. Por eso es que los chicos se prenden en los juegos de video porque es un centro activado todo el tiempo y busca ese placer, y el uso de drogas. Es muy peligroso esto porque con el consumo de drogas ese centro está activado y ojo que madura antes que la corteza prefrontal. Para mí esto es como un acelerador de un carro. Entonces el acelerador es el núcleo accumbens y el freno es la corteza prefrontal. Esa corteza prefrontal donde se centra la planificación, el juicio, la toma de decisiones, en esta etapa todavía no está madura, termina de madurar al final de la adolescencia. Entonces tenemos por una parte el núcleo accumbens que está madurando antes y que está acelerado, y por el otro lado el freno que está más lento. Entonces, ¿qué pasa con el pobre cerebro del adolescente? No, que está entre una búsqueda de recompensa elevada y un control de impulso disminuido. Y por eso es que tiene esa actitud. Por eso cuando se molesta con el papá tira la puerta. Por eso es que cuando comienza a hablar con el papá o la mamá de un tema que está picante, empiezan a levantar la voz y hasta grita, ¿no? O se pone a llorar, o actúa de una manera que el papá pues lo interpreta como malcreído, a lo mejor lo que es solamente que su pobre cerebro está tan alterado que el pobre no entiende. Entonces, hay que tener paciencia, hay que saberlo entender, ¿no? Lo otro es que en esta etapa hay un cambio también a nivel de lo que es la remodelación cerebral. Empieza a aparecer más sustancia gris entre los 11 y los 12 años, 11 en las mujercitas y 12 en los varoncitos. Y empieza entonces a ver, después de este aumento de sustancia gris, empieza a haber una poda de los circuitos que no están muy utilizados. Por eso que este es ideal para el aprendizaje de cosas nuevas, idiomas, aprender a tocar un instrumento musical y otras actividades así. Eso hay que tener bastante cuidado porque en esta etapa es donde más daño cerebral puede recibir un adolescente, ojo, no solamente por consumo de drogas, hasta por deprivación afectiva, si no consume sus alimentos adecuadamente, si tiene algún proceso de enfermedad. Entonces hay que tener en cuenta estos detalles y explicarle a los padres para que aprendan que no todo es comer, sino también afecta, y no darle mejor celular, sino a lo mejor darle más amor. Esta es la norma técnica de MINSA del año 2012, segunda edición.
donde encontramos que la evaluación y el control de adolescentes tiene que ver con no solamente la parte nutricional y el desarrollo, como habíamos visto, de la parte física, sino también con el desarrollo psicosocial, con la parte de búsqueda de patología, así como siempre nos corresponde buscar la razón por la que viene a la consulta, pero también hay que evaluar el estadio puberal que el doctor Fallen ha desarrollado, qué problemas cardiovasculares a futuro puede tener mi adolescente, sus problemas visuales y auditivos. A veces los papás lo sé por por problemas de escolaridad, y nadie se le ocurrió preguntar cómo está mirando este adolescente, si está escuchando bien o no. Yo encontré unos tapones de cerumen, pero increíble. Si uno no evalúa bien esos datos, puede estarse equivocando terriblemente. La parte odontológica, la físico-postural, y ver si es que estos adolescentes tienen conductas de riesgo o problemas mentales, y el cuestionario de habilidades sociales que, como antes he señalado más temprano, son muy necesarias para poder convivir en sociedad. La presión arterial, ojo, por favor, traten siempre de tomarla. Nosotros, bueno, Vicky creo que debe estar por aquí, pero no saben la cantidad de adolescentes con presión alta que estamos encontrando en los últimos tiempos en la consulta, y sobre todo, no solamente asociado con obesidad y sobrepeso, sino por general, por muchas razones u otras razones adicionales. Cuando encuentro un adolescente obeso y su mamita también es obesa, tengo que estar pensando en qué antecedentes familiares hay como problemas cardiovasculares. Ojo que el adolescente fuma, el adolescente hace sedentarismo porque no practica ninguna actividad física, entonces es probable que yo pueda estar encontrando ya colesterol, triglicéridos elevados. Entonces tengo que hacer una evaluación adecuada. Ya en esta norma se está hablando de los exámenes auxiliares que deberíamos pedir nosotros cuando hacemos un control de adolescentes. Entre ellos está en primer lugar la hemoglobina a los 12 años en las chicas, a los 14 en el varón. ¿Por qué? Porque esos son los momentos de máxima velocidad de crecimiento, o sea, cuando el requerimiento nutricional aumenta. Entonces ahí yo tengo que pedir, pero ojo, si encuentro un adolescente con síntomas o señales de anemia, pídanme, porque la cantidad de adolescentes con anemia es bien alta, no solo aquí, sino en todos lados. La glucosa, el perfil lipídico, ya hemos comentado, y según corresponda, si mi adolescente me dice, la mujercita me dice que ya está teniendo actividad sexual, definitivamente tengo que hacer un examen de Papa Nicolau o por lo menos inspección visual con ácido acético diluido para ver, pues, ¿no?, si se tiene alteración como para pensar que tiene una infección. Desde embarazo, si yo estoy sospechando, en el caso de los varones y las chicas que tienen actividad sexual, pídanles con su consentimiento, claro, una evaluación de ITS, incluida hepatitis B, incluida lo que es DRL, ¿ya? Y pídanme conversando con ellos las razones por qué. El examen de orina completo y un examen de parásitos en ese con test de grasa. Ese es el control mínimo. Y a veces los papás nunca lo han llevado al adolescente para un control. Lo traen porque viene con su asma, porque viene con su traumatismo, que se ha golpeado, que no sé qué, pero a nadie se le ocurrió que ese adolescente que ha venido por su asma está obeso y tiene cantosis nigricans encima. O sea que hay una posibilidad de que esté desarrollando resistencia a insulina. Entonces, los controles de salud tienen que hacerse por lo menos semestrales antes de los 16 años y luego de esa edad en una forma de una por año, por lo menos. ¿Por qué? Porque los cambios ya no son tan rápidos después de los 16. La duración de la primera consulta es de 30 a 40 minutos. Y yo siempre me acuerdo de cómo nos miran a veces algunos colegas que dicen, ¿qué? 30 minutos con un paciente, y los papás ni se digan, nos quieren agarrar golpes afuera cuando salimos además tiene paciente. Tanto se demoran, pero después cuando ya están adentro no quieren salir, porque les hacemos un examen completo realmente y ellos pues se quedan felices de la vida y dicen, usted le ha visto hasta el alma, amigo. Entonces realmente eso es importante porque ayuda no solo a establecer el nexo con el adolescente y el padre, sino te ayuda también a que hagas una buena anamnesis, un buen examen físico. Las siguientes consultas sí son de 20 minutos porque ya se hace solamente evaluación sobre lo que tú ya has avanzado, y la estrategia sugerida es desglose primero cada cosa prioritaria. Si yo sé que él viene por su problema físico, el problema físico lo trato de atender primero. Si yo veo que es la parte más bien psicológica, esa es la primera parte que debo tratar de atender y no olvidarme de las otras definitivamente. En cuanto a la evaluación nutricional, que se ha hablado de esto un poco, voy a refrendar nada más. Estas son las gráficas que estoy utilizando en la norma técnica de MINSA, de varones y mujeres. Lo único inconveniente para nosotros es que estas tablas que hablan de puntuación Z o desviación estándar empiezan a los 12 años. Acuérdense de ese espacio que hay entre lo que dice OMS con MINSA. Entonces nosotros todavía seguimos usando en el servicio las tablitas de CDC, ¿no?, porque esas sí tienen desde los 10 años. Y esa es la leyenda para esta gráfica. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esta etapa el adolescente alcanza el 50% del peso de adulto, el 15 a 20% de la talla de adulto y el 50% de la masa ósea. Por eso es importante la nutrición y la evaluación nutricional, y yo a todos mis adolescentes por lo menos los mando con el nutricionista, aunque estén con buen peso, porque yo quiero que refuerce lo que significa buena alimentación, ¿ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta. La máxima velocidad de crecimiento estructural, que los papitos lo conocen como el estirón, ¿no?, es tremendo estirón que se pega el chico, ¿no?,
Como decía, a los 12 años las niñas hacen el pico y los varones a los 14. Y esto es importante porque hacen preguntas las mamás de eso. Dicen cuando ya menstrua mi hijita ya no va a crecer más. Sí va a crecer porque justamente coincide el pico máximo con la menarca, la primera menstruación, y sigue creciendo pero un poco más lento. Y los varoncitos lo hacen un poquito más lejos, por eso es que ustedes a lo mejor ven que hay comparaciones de los padres que dicen, ¿por qué mi hijito que tiene 13 años está más chiquito que su hermanita que tiene 12? Simplemente porque ella ya empezó el pico y en cambio el hermanito todavía no ha empezado. Entonces no hay que hacer comparaciones, sino más bien individualizar cada caso para no caer en errores, ¿no? En cuanto a obesidad, que es un problema muy frecuente, no estamos viendo mucho últimamente sobrepeso y obesidad, y lo peor que estamos viendo acompañada de acantosis nigricans, esas manchas oscuras del cuello, de la zona axilar, de la zona inguinal, que significan que el páncreas ya no está funcionando bien, las células beta, y que probablemente en el tiempo esté desarrollando una diabetes mellitus tipo 2. Eso lo estamos viendo con mucha frecuencia, y a veces es increíble que los papás digan, esas manchitas yo le estaba echando una crema, lo lavé con sapolio, me ponen con la alfojita de sapolio, un poquito de sapolio y no sale, doctora. Yo quiero que me dé un medicamento para sacarlo. Y no se han dado cuenta o que nadie les ha explicado o no saben realmente la implicancia y la gravedad de este asunto. En estos casos hay que tratarlo y explicar a los padres. Y el doctor Javier Díaz en la mañana explicó mucho de inmunizaciones. Nosotros tenemos la obligación de hacerle recordar al paciente y a su padre que necesita vacunas. Claro que los adolescentes les temen a las inyecciones terriblemente, pero hay que explicarles por qué razón. La sarampión rubiola, si no recibido antes de los 5 años del segundo refuerzo, hay que darle la dosis única. Hepatitis B son 3 dosis que hay que reforzar en aquellos que no completaron las dosis en la vacunación regular. El 2008 se hizo un barrido a nivel nacional, pero muchos adolescentes quedaron con 1 o 2 dosis. Siempre les hay que preguntarles, ¿completó cuántas? Porque dicen, sí le pusieron, ¿cuántas le pusieron? ¿Ya? La toxoide antidistérico, antitetánico, lamentablemente no entiendo todavía, y hemos hablado ya varias veces con eso con el agente del MINSA, ¿por qué ha cambiado en el 2013? Antes se vacunaba a todos los adolescentes a partir de los 10 años y ahora en cambio se está vacunando solamente a mujeres a partir de los 10 y a los varones a partir de los 15. ¿Y quiénes se accidentan más? Los varones. ¿Quiénes se traumatizan más? Los varones. Pero no sé por qué razón hasta ahora y no nos explican a pesar de este cambio. El virus papiloma humano, ya el doctor Torres también y Javier en la mañana hablaban de esto. Es muy importante explicarle a los padres que aprovechen la oportunidad que en nuestro país, por lo menos hasta ahora, entre 10 a 11 años, a las mujercitas se les pone gratis. Cada dosis es entre 180 a 200 nuevos soles. Y es bien complicado conseguirlo. Entonces, que aprovechen en cuanto tienen una chica de 10 años, una adolescente de 10 años, inmediatamente ustedes aconsejen, por favor señora, vacúnese o lleve a la niñita, por favor, para que la vacune antes que se les pase a los 11 años. La influenza es muy importante para aquellas adolescentes en general que tienen problemas respiratorios como asma, rinitis alérgica, y las que no están en el esquema como varicela, y miren, pues esta adolescente con todas sus lesiones de varicela, ¿no? Importante para prevenir si no ha tenido la enfermedad, y hepatitis viral, que todavía no están en los esquemas, pero son importantes de recordarle a los familiares del adolescente que también se puede aplicar este esquema dentro del esquema. El examen físico, por favor, en algún momento hay que hacerlo a piel desnuda, preocupables, porque si no tenemos la bata, entonces hacemos primero el torso y después la siguiente parte. Es importante ver la parte incluso de la piel. Yo a los residentes, a los alumnos que rotan en el servicio, siempre les digo hay que ver la piel, porque ahí empieza el acné, la pitiriasis, todo lo que puede ver, hasta los lunares que están creciendo irregulares y oscuros y que la mamá recién se da cuenta cuando uno le quita la ropa, porque acuérdense que el adolescente ya no lo baña la mamá, ya no quiere que lo miren, cuando está en el cuarto se cierra con tranza. Pues ¿por qué se cierra con tranza? Porque estoy bañándome, porque estoy cambiando mi ropa, mamá, ¿cómo voy a poner a que tú me mires? No quiere. ¿Por qué les digo hay que descubrirlo? Porque si no vamos a tener sorpresas. Una chiquita de 11 años que viene con palpitaciones, evaluada por dos médicos previos. La mamá le decía que la habían derivado al servicio porque estaba muy ansiosa, y como hay psicólogos, que la miren ahí también, ¿no? Quiere la mamita que le diéramos vitaminas porque estaba muy flaquita a pesar de que estaba comiendo muy bien, y ella venía con una cafarena, con cuello de tortuga, y cuando se lo bajamos, le pedimos que se lo saque, miren pues el tremendo bocio que tenía. Entonces había un problema de hipertiroidismo ahí, ¿no? Entonces lamentablemente si tú no haces un buen examen se te pasa, ¿no? Entonces es mejor que lo hagan el examen, como digo, descubrir. Es más, hay adolescentes que hacen intento de suicidio, se cortan las zonas de acá o incluso los muslos, se los cortan como autolesiones y nadie se da cuenta si no examina. Eso se examina y tanto, bueno, por eso le digo, la ropa en algún momento, de alguna manera tenemos que remangar, mirar, pedirle por favor que nos deje examinar adecuadamente. La evaluación postural es muy importante, no solo la columna, sino los miembros inferiores, y aquí lo que vamos a evaluar es la presencia de escoliosis, desviación lateral, desde Adams, que es la inclinación o hiperflexión, pegando el mentón hacia la zona del pecho,
con pies, con el cuerpo dejándolo caer prácticamente el resto del cuerpo, y se va a evaluar la simetría que hay entre las clavículas y las escápulas, este triángulo, el triángulo del talle que esté simétrico respecto al otro, y ustedes ven aquí la terrible asimetría que con el test de Adams se corrobora si es realmente solamente una mala postura o realmente ya hay algo estructurado, que la columna ya se alteró y se desvió. Este test de Adams en este caso es positivo porque sigue persistiendo la asimetría muy notoria, ¿no? Entonces en eso ya nosotros podemos decirle, sabe que hay que sacar una placa para ver grave desviación y probablemente de acuerdo a si hay más de 10 el ángulo de copia hay que mandarlo con el traumatólogo. En el caso de otras enfermedades como la cifosis, que es el conurito hacia abajo, ¿no? Que es el tipo joroba de Notre Dame, no tan exagerado, tenemos la enfermedad de Sheberman, que es una enfermedad poco frecuente, que nosotros hemos visto creo 3 o 4 casos en todo este tiempo, pero sí hay que hacer acuñamiento de la vértebra, no se sabe hasta ahora exactamente por qué ocurre esto, y eso causa mucho dolor en la espalda. Entonces esos dolorcitos de la espalda que tiene el adolescente, que es del médico o el mismo familiar, es porque te has sentado mal, porque has dormido mal, porque estás cargando mucho peso en la mochila. A veces no solo eso, si un chequeo siempre es adecuado, una buena evaluación. En cuanto a los pies, observar si hay pie plano. Yo he tenido mamitas que vienen con radiografías del pie. ¿Por qué? Porque a su hijo le quema la planta de los pies y la pobre ya no sabía qué hacer. Hasta un día me dijo, le hemos puesto el agua con hielo a ver si le pasaba, pero le seguía quemando la planta del pie, y lo simple y normal era quitarle las medias y ver bien cómo estaba el arco plantar, cómo están las rodillas, ¿no? Cómo están, este es un seno recurvato que hace hasta por encima del pantalón, uno lo evalúa ya sin necesidad de quitarle el pantalón, que causa problemas en la postura, y no solamente eso, sino en el tiempo pueden causar problemas en las articulaciones principales. La parte visual y auditiva, mañana vamos a tener justamente charlas sobre eso, ¿no? Pero solamente para recordar que en esta etapa hay que hacerle un control anual por lo menos, o cada 3 años de la parte visual. Recordemos que el macizo facial cambia, comienza a crecer, por eso es que nosotros vamos a ver diferencias. El daltonismo, ¿no? Aunque hay antecedentes familiares, pero a veces son antecedentes de Ishihara, la pastilla que yo tengo también consultando para que algún adolescente que haya dudas uno pueda determinar. Y la parte auditiva, tener mucho cuidado con el tipo de audífonos que se usan. Estos no sirven, entran al canal auditivo y pueden causar una sordera que ya nunca se recupera. Entonces, los audífonos ideales son estos de acá. Y el volumen, ¿cuánto tiempo lo vamos a usar también? Porque a veces, yo estoy sentada a veces en el carro, en el bus, y está a mi costado un adolescente con un concierto de Metallica a todo volumen, que yo también estoy comiendo con él la cabeza, porque qué bárbaro, qué tal, bueno, estás en el concierto. Y la verdad es que no se dan cuenta. Y después la mamá dice, pero este chico, yo le hablo y no me escucha. Y realmente ya se están haciendo un daño, una lesión al nervio auditivo, como digo, es irreversible. El doctor Díaz nos ha dado también una exposición mental sobre la necesidad de cuidado dental. Esto es importante porque cada adolescente que viene, o si no tiene caries, tiene sarro, si no tiene sarro, gingivitis, sobre todo los que duermen con la boquita abierta, los de rinitis alérgica, maloclusión o apiñamientos dentales que a la larga tienen que ir con ortodoncia, y también la pericolonitis, o sea, la tercera molar o muela de juicio, que a muchos nos causa dolor o molestar. Entonces, estos problemas nosotros tenemos como médicos, personal de salud en general, o estar atentos y poder explicarle a los padres del adolescente por qué estamos necesitando el apoyo de otros profesionales o por qué vamos a pedir un examen. La parte puberal, solamente para no repetir quizás lo que ha dicho el maestro Fallen, acá recordar que el momento en que ya empieza a crecer el botón mamario se conoce como telarca, y en nuestro país es entre los 8 a 13 años de edad. Importante que después de la telarca viene el segundo estadio, que es el estadio mamario de 3 de la escala de Tanner, donde ya empieza a aparecer la glándula mamaria sobrepasando la areola, que solamente en el estadio 2 estaba detrás de la parte marrón, que es la areola. Y entre el 3 y el 4 ocurre la primera menstruación, y eso me sirve. ¿Por qué? Porque si una mamá viene y me dice, doctora, mi hijita tuvo un sangrado genital de 2 días y sin ninguna molestia, ¿será la menstruación, doctora? Yo le puedo decir, a ver señora, levantamos el polito, si está en el estadio 2 definitivamente eso no fue menstruación, fue cualquier cosa menos menstruación. Pero si está entre 3 y 4, definitivamente sí es posible que sea la primera menstruación. Entonces para eso me sirve saber este detalle. Este desarrollo genital a veces nos hace complicado hacer la evaluación en el caso del varón, porque no tenemos el orquidómetro de Prades, pero para esta ocasión a veces ya hemos conseguido un poquito ayudarnos con la longitud mayor del testículo. O sea, si ustedes tienen 1 centímetro, pueden ir comparando o haciendo una equiparación, una equivalencia con lo que es el volumen testicular que se mide con el orquidómetro, porque cada pieza cada cuenta de este rosario de madera del orquidómetro de Prades me indica cuántos mililitros mide cada testículo. Los 3 primeros, 1, 2, 3, son prepúberes, que es el estadio G1. Cuando ya alcanza el 4 cambia de color porque nos está indicando que entra en la pubertad y solamente estamos siguiendo el desarrollo.
Claro que hay otros cambios como el alargamiento del pene, la separación de glándulas, ¿no? Pero el volumen testicular, o por lo menos la longitud, nos ayuda a hacer un seguimiento en el tiempo de cómo va evolucionando. Y siempre, siempre examinen genitales y mamas. La primera vez a lo mejor la adolescente no quiere, y uno tiene que con mucho tacto pedirles el permiso, porque si no quiere se le deja para otra ocasión, pero se le tiene que decir en algún momento lo vamos a tener que hacer. Los cambios y maduración, desarrollo puberal es muy variable de persona a persona. Estas 3 chicas en esta foto en esa época tenían 13 años y sin embargo miren el tamaño, el desarrollo puberal mismo es diferente, porque cada ser humano tiene una carga genética que es influenciada por el ambiente. ¿Qué pasa si un adolescente a lo mejor que está en plena etapa de la velocidad máxima de crecimiento le ocurre que se enferma de algo o deja de comer porque tiene una anorexia? Entonces quiere decir que eso se va a alterar porque justamente ha habido una situación externa que ha causado esa alteración. Otro punto importante, por eso la comparación, vuelvo a lo mismo, no es buena. Cada niño, cada adolescente crece en su momento y lo ideal es que vaya con su personal de salud, que evalúe cómo están esos cambios, si están normales, hacemos el seguimiento en el tiempo. Y preguntemos sobre todo por la edad de telarca, menarca, la fecha de última regla, cómo va la higiene genital. Yo ya estoy cansada de estar explicándole a los papás que no tienen que lavar la zona genital con jabón Bolívar, ni con Protein, ni con Neco, ni con nada más. Les meten un montón de productos químicos pensando que eso es bueno. Cómo van los dolores menstruales, la secreción genital, si hay inicio de relación sexual y en el caso de los varoncitos el crecimiento de la glándula mamaria. Por eso es importante, remarco otra vez eso de la evaluación a pecho desnudo. Más o menos la secuencia para recordar un poquito entre la mujercita. En el caso de la mujercita, el promedio de aparición de botón mamario nacional de 10 años, 2 años después aparece la primera menstruación. Eso es lo importante, porque las mamás preguntan, hijita, ¿cuándo va a menstruar? Y uno lo que tiene que preguntarle, ¿y cuándo le crecieron las mamas? A veces es un año antes, eso es un promedio, puede ser un año antes incluso. Incluso a veces mamás me dicen, este mismo año le ha crecido, a lo mejor no se han dado cuenta. Y vuelvo a remarcar lo de las mamas, porque hay que evaluar cómo están las glándulas mamarias, si hay tumoraciones, si en el caso de hay asimetrías que a veces al adolescente le da vergüenza decirlas porque las amiguitas no son así y ella se compara y se siente incómoda. El examen genital, ojo, se hace de preferencia de pie, tocando los testículos con el oxidómetro de Prague comparando el volumen. Ver si hay varicocele, la dilatación del plexo piniforme, si hay quistes de epidídimo, eso es importante. A veces encontramos hasta criptorquidias en adolescentes varones. Y en el caso de la pubertad, como decía, sobre todo es en qué momento yo debo llamar a esta pubertad normal o no. Si yo tengo un adolescente que antes de los 9 años empezó todos esos cambios de crecimiento genital, el cambio de la voz, incluso empieza a cambiar, yo tengo que pensar en una pubertad precoz. Y en el caso de las chicas, si antes de los 8 años empezaron el desarrollo mamario, ni hablar, eso quiere decir que hay una pubertad precoz bien probable y que hacer los estudios respectivos. En el caso de la pubertad tardía, si al varón todos estos cambios que estamos viendo no ocurren hasta los 14, y en el caso de las chicas llega a los 13 años, no le creció la mama o simplemente creció la mama, 2 años después no hubo menstruación. Llega a los 15, 16 años sin menstruación, algo pasó por ahí. Como el caso, y ojo, por si acaso pongo esta foto de acá, porque a veces uno dice, la talla está muy bien, está perfecta la talla, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? De repente es un adolescente de 12 años que tiene una buena talla, pero cuando tú examinas la parte genital, el desarrollo testicular es demasiado acelerado respecto a la edad. Entonces ya tú tienes que dilucidar si realmente la edad cronológica y la edad ósea es una separación realmente natural. Le piden algunos exámenes y encontraron en este caso, por ejemplo, que había una pubertad precoz. Nosotros tenemos que correlacionar la evaluación del desarrollo puberal con el desarrollo de la persona en cuanto a talla y a los otros parámetros. Un aislado solo no nos da un diagnóstico y tampoco no nos debe hacer dejar pasar un diagnóstico. Esto para acordarme que ya me falta poco. En esta evaluación de control de adolescentes también tenemos que tener en cuenta la parte psicológica. ¿Cómo va la comunicación? ¿Es capaz de poder expresar lo que él desea expresar de manera adecuada? ¿Cómo va su control de emociones? ¿Cómo va la parte de autoestima? La alteración de la conducta. Eso es muy importante decirle a los padres. Usted nota que él se comporta de una manera diferente a lo común. El consumo de drogas, los trastornos alimentarios, tenemos que preguntar. Hay signos de depresión o ansiedad. A veces los papás creen a los adolescentes porque dicen está muy pediche, se pelea con todo el mundo, en la casa, en el colegio, con todos se pelea. Ya reniega mucho de todo lo que uno le dice, le contradice, me reniega, me trata mal. Entonces a veces el papá dice es un malcriado y lo que tiene es una depresión. Entonces uno tiene que saber hacerle encaminar al papá, saber que hay que hacer un examen adecuado porque lo que estamos viendo no es eso, usted está sospechando lo que es una depresión. Si no es esquizofrenia, que en esa edad debutan,
el maltrato infantil y abuso sexual, ideación suicida. A veces uno tiene un poco de temor de preguntar sobre estos temas, pero son necesarios, porque uno puede estarle cambiando el rumbo y el destino a un paciente solamente con la pregunta. ¿Y cómo va el aprendizaje o la escolaridad? Es también necesario. Y ya vuelvo a recalcar esto de irritabilidad, ¿no? A veces los adolescentes, los papás los traen por bajo rendimiento escolar o porque tienen un comportamiento un poco malcriado con todos en casa y lo que tienen nada más es una depresión, o sea, nada más entre comillas, porque hemos visto lo grave que puede ser. Pero de todas maneras hay que descartar consumo de drogas que puede simular los síntomas, conductas antisociales o conductas de tipo o trastornos de conducta, esquizofrenia, y recordemos que cuanto más antes se instale el tratamiento, tanto en psicoterapia como en medicamentos, mejor para el paciente. La evaluación social tiene que no solamente ver la familia, sino también cómo va la relación con la escuela, con la pareja, si es mamita adolescente. Hemos tenido adolescentes que vienen con el bebito y uno pensaba el hermanito, ya es su hijito, ¿no? Entonces uno tiene que conversar con ellos ya no solo de cómo le va a ella, sino hasta cómo le va a su bebé. Si es cabeza de familia, hay adolescentes que son los que encabezan la parte económica de la casa y adolescentes que trabajan, ¿no? El enfoque de riesgo es importante porque nos ayuda a nosotros a buscar si un adolescente tiene factores, conductas de riesgo y sobre todo si hay factores de protección. Uno, cuando trabaja con adolescentes, no puede pretender solucionarle su vida, eso es imposible. Lo que sí puede hacer es buscar la manera de tejer una red tipo araña alrededor de él con las personas cercanas para poder ayudarlo a soportar cualquier problema que haya. Si yo sé que tiene un hermano, una tía, un abuelito, un papá que lo va a apoyar, para mí es un punto de apoyo importante poder conversar con ese familiar y poder tejer alrededor de protección. ¿Cómo es el enfoque de riesgo? Yo tengo que ver si el adolescente tiene factores de riesgo, conductas de riesgo. Si no tiene ninguna de estas dos, quiere decir que es un adolescente sin riesgo. Lo que yo trabajo es promoción de salud. No consume drogas, no tiene amigos que consuman drogas, que bueno, entonces vamos a trabajar por qué no debes consumir drogas, qué conocimientos tienes y todo lo demás. Si tiene factores de riesgo, como decir amigos que consumen, pero él no lo consume, o sea, su conducta o su comportamiento no va relacionado a situaciones de daño, el riesgo es moderado. Hay que trabajar lo que se conoce como consejería, que es sentarnos con él, no darle consejos, sino que él exprese sobre alguna duda que tenga acerca de lo que, por decir drogas, ¿debo o no debo consumir? Preguntarle, ¿qué piensas tú? ¿Qué pasaría si consumes? ¿Y qué pasaría si consumes? Entonces, él tiene que tomar una decisión en base a eso, de educación. Y si tiene más bien factores y conductas de riesgo, el riesgo es alto, entonces hay que trabajar ya el nivel de tratamiento y hasta recuperación con rehabilitación. Aquí más claro todavía, yo tengo adolescentes que me dicen a mí, teniendo en cuenta que el riesgo es igual a daño, que ellos tienen amigos que consumen, pero no consumen, por alguna razón. Y en cambio hay otros que me dicen, yo consumo, yo salgo, me tomo mi trago, me mareo. Entonces quiere decir que este está en factor de riesgo, ¿no? Porque tiene amigos que consumen, pero este está en conducta, porque repite un comportamiento que lo puede llevar al daño. Entonces el trabajo con cada uno de ellos o la intervención es diferente, como ven ustedes. Y más bien del otro lado está el factor protector, aquellos amigos que no consumen y el adolescente está con ellos, o sea, amigos que no, ninguno de mis amigos consumen, a ellos les gusta, hablamos mal, que la droga no es bueno, esto. Entonces, ahí es un factor de protección, incluso, como digo, no solo los amigos, sino la familia, el entorno, hasta la pareja, ¿no? ¿Y qué conductas de riesgo nosotros encontramos? Ustedes seguramente las conocen todas, ¿no? Las han visto por televisión, en literatura. En sexualidad, desde el inicio de relación sexual precoz, orientación y identidad sexual, que también es un tema grande de adolescentes. El consumo de drogas, ¿no? Cada vez más frecuente, la marihuana en nuestra comunidad. La violencia, que no solamente es contra el adolescente, sino entre adolescentes contra otro adolescente, ¿no? El abuso de horas de internet y videojuegos y el pandillaje, que son conductas de riesgo que a la larga pueden llevar a daño. ¿Qué no deberíamos hacer? Hasta aquí hemos visto qué es lo que debería hacer yo en una consulta de control. Ahora, ¿qué no debería hacer? Empezando con no juzgar. Si me está contando que es gay, yo no puedo estar, pero qué barbaridad, no. Yo soy bien católica y no quiero escuchar a este gay porque yo soy en contra de ese hijito. ¿Cómo es posible que tú seas gay? Eso es pecado. Nosotros no podemos juzgar, nosotros estamos para escuchar y para acompañarlo en las decisiones o cosas que él quiere. Dejamos nuestros prejuicios a un costado y trabajamos con el adolescente. No actuar ni vestirse como adolescente ni usar un lenguaje vulgar. Hay, parece mentira, profesionales de salud, ya pues chochera, ¿qué te cuentas? Que no sé qué, o sea, eso no lo debe hacer un profesional de salud, ningún personal de salud. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿en qué te puedo ayudar? Hasta el tono de voz tiene que ser especial cuando uno habla con un adolescente, ¿no? Y cuando empieza el tuteo ese de los padres, también uno tiene que tranquilizar, sí señora, sí señor, o sea, no ese acercamiento tanto que puede llevar incluso a una mala interpretación en algunos casos.
No recriminar y actuar como el padre. El otro lado, dime, hijito, tú eres muy chiquito para hacer esas cosas, así que compórtate, tu mamá, tu papá te están diciendo, o sea, ponerme del lado del padre tampoco está bien. Ni del lado que sea como un adolescente yo, ni del lado que sea yo como el padre. Lo que yo tengo que hacer es pararme en el medio y ver en qué lo puedo ayudar y tratar de establecer vínculos o puentes entre el padre y el adolescente para que haya una mejor comunicación y un mayor acompañamiento. No direccionar ni ejemplificar. Mira, hijito, a mí me resultó tal cosa, ¿no? Y por ejemplo, yo tuve un adolescente que le fue bien así. Cada quien sabe cómo hace sus cosas. Lo que hay que hacer es acompañarlo para que él tome la mejor decisión posible. Ahora, eso es hasta donde nosotros también podemos. Y nunca descalifiquen al padre o a la madre. Señora, una vez una mamá viene y me dice, doctora, ¿no es cierto que mi hija no se puede bañar cuando está menstruando? Yo no le iba a decir, pues señora, qué ignorante, ¿cómo se le ocurre? Eso es de qué época, pues señora. Mire señora, hace unos años atrás se decía así porque había muchas creencias, pero ahora como ya la medicina ha avanzado tanto, se sabe que ahora se puede uno bañar, lavar el cabello normal durante la menstruación. ¿Qué es mejor? No la descalifiqué a la mamá. Ahora, si yo veo que la mamá o el papá tiene un comportamiento que no es adecuado, lo separo del adolescente, me puedes esperar afuera, lo siento afuera del adolescente y converso con la mamá. Yo he observado que usted cuando habla con su hijo lo trata de una manera muy dura. Sería aconsejable, comienzo, conversar. A veces parece mentira, ellos no se dan cuenta, a veces hasta los tratan mal delante de nosotros y no se dan cuenta que ese trato está haciendo más daño que beneficio, ¿no? Porque es su forma de ser. Garantizar accesibilidad, privacidad y confidencialidad. Accesibilidad, la ubicación. Siempre procurar que el servicio esté cerca a la puerta de ingreso en la maternidad, por ejemplo, está así, acá en el hospital también, gracias a Dios. El espacio y horario diferenciado. A veces no tenemos sitios donde podamos tener solamente atención para adolescentes, entonces en los lugares donde no hay esa posibilidad, hacer un espacio de tiempo en las tardes, que es la hora de más necesidad para el adolescente a lo mejor, con un horario determinado, un día de la semana a lo mejor dedicado a adolescentes. Y eso es suficiente para que él no se sienta incómodo con la presencia de adultos o de niños de menor edad. La privacidad. Cuando yo voy a hablar con él, debe estar en un espacio reservado, sin interrupciones. Apaguen su celular, por favor, y el reloj que esté detrás del adolescente, porque no hay nada peor que tú estés hablando de tus problemas y estés o con el celular y un ratito. No, porque eso es realmente una falta de respeto perversiva. Y segundo, de que corta la ilación. A lo mejor el adolescente estaba a punto de decirme algo importante y con eso me cortó todo. Y ya para el siguiente momento ya no es lo mismo. Entonces mejor así. Otro, el espacio reservado hay que tener bastante criterio, porque ser los papás parece mentira, se paran detrás de la puerta con la oreja pegada. Yo abrí la puerta y casi se quedó la mamá adentro, está con la oreja prendida queriendo escuchar lo que está hablando tu hijo. La confidencialidad. Nada de lo que yo voy a conversar contigo sale fuera de esto sin tu permiso. Si venga tu papá, tu mamá, pero ojo, si hay algo que sea necesario decirle a tu papá, a tu mamá o a alguna persona para que nos ayude, lo voy a tener que hacer, porque puede ser que haya una ideación suicida, una amenaza de fuga, o un consumo de drogas, un embarazo no deseado, y eso sí tengo que comunicarlo de otra manera. Ojo, les tenemos que decir, no estamos juzgándote, queremos ayudarte, estamos aquí para servirte. Y hagas lo que digas, nadie se va a sentir incómodo por eso. Y si no deseas responder, nos dices no quiero responder, o pasemos a otra pregunta y nadie se va a molestar. Esas tres cositas que uno le dice al adolescente cuando está sola, para poder sacar los datos sobre consumo de drogas, ideación suicida, actividad sexual, abuso sexual, ayudan a que el adolescente fácilmente pueda sentirse más cómodo para poder expresar lo que tiene guardado dentro, que eso es bastante delicado. Siempre mantener el contacto visual, dejar las cosas en la mesa y tratar de conversar con él mirándonos directamente a los ojos, porque eso ayuda a que uno se sienta con él y se sienta que están escuchándolo. La actitud física, una actitud que signifique que yo estoy abierto hacia ti. Yo no me puedo parar frente al adolescente con los brazos cruzados o peor parada de pie mirándolo, que significa que yo estoy cuidando lo que tú me dices, o lo siguiente es, si yo no estoy parada, quiere decir que yo tengo autoridad sobre ti. Esas cosas son muy importantes. El lenguaje comprensible. Sí, pues lo que tú tienes que usar es un broncodilatador porque tienes una broncoconstricción en este momento causada por un alergeno. Más fácil, tienes que usar un inhalador porque tus pechos, los bronquios se te han cerrado. Los bronquios son los tubos que llevan el aire a tu pulmón y eso hay que darle un tratamiento para que respires mejor. Definitivamente me va a entender por qué tiene que usar el inhalador. Consulta con adolescentes, promover la autonomía y autovalimiento. Tú mismo puedes usar tu inhalador. Tu mamita te va a acompañar cuando tú no, al inicio, pero después ya tú sola puedes usar tu inhalador. Dar espacio para conversar con el padre o madre a solas. Primero se conversa con el adulto a solas y después con el adolescente a solas. ¿Por qué? Porque si algún dato que el adolescente nos quiere dar muy privado,
lo hace antes que entre el papá. Cuando ya entre el papá, y si por alguna razón, no por usted, se entera el papá, él va a pensar que usted se lo contó. Es mejor que entre primero papá, mamá, algún dato que usted quiera decir, y sí, es importante, porque a veces salen datos, por ejemplo, es adoptivo, o su papá está en la cárcel y él no sabe, o su papá es una persona alcohólica y me abandonó, y la mamá nunca le ha dicho porque tenía vergüenza o temor de decirle a su hija. Entonces, más bien, esos datos relevantes los podemos encontrar con el padre a solas al inicio y después con el adolescente a solas. Ver el lenguaje corporal y verbal del niño, del adolescente en este caso, disponer de material ilustrativo. Y a mí me gusta mucho dibujar. En consulta, cuando voy a explicar de qué sirve varios, hago un dibujito, o cuando quiero explicar el asma también, y eso les ayuda mucho a ellos. Facilitar que el adolescente ante un problema, él mismo trate de sacar sus propias conclusiones. ¿Qué crees tú que te puede ayudar? ¿Tú qué cosa desearías hacer para que cambie esta situación? Y ellos mismos tienen la solución, sino que uno tiene que ayudarlo, y eso ayuda a que él también se sienta con confianza y puede plantear soluciones a problemas. Y siempre pregúntenme si entendió, y que repita, sobre todo cuando son medicamentos o instrucciones de algún tipo, que repita lo que usted le dijo. Claro, puede haber momentos difíciles en la consulta, a lo mejor se queda callado. Doctora Romero, un minuto. Ya, doctora, gracias. Se queda callado y no quiere hablar, entonces uno no tiene por qué forzarlo, pero sí decirle, yo quiero ayudarte y ojalá pudiéramos en ese momento conversar. El llanto, la amenaza con suicidarse, dice yo me voy a matar, doctora, me voy a matar. No quiere que le ayude. Un plus importante es de evaluación de la parte sexual. Si no quiere que sea un médico varón, en el caso de las chicas, o al revés, si es un chico, no quiere que sea la médico mujer, uno le puede ofrecer la ayuda del colega del otro sexo para que le pueda ayudar. O peor aún, que se tengan cuidado, sobre todo si ustedes conocen a la mamá o al papá. A mí me pasa a veces aquí en el hospital, hay colegas que me dicen, yo quiero que veas a mi hijito, prohibir un bloque, ¿no? Si es que el adolescente realmente se siente cómodo conmigo sabiendo que yo conozco a su mamá, entonces mejor que sea otro colega que no lo conozca. Promover hábitos saludables, y a los papás siempre decirles que le den tiempo de calidad, ¿no? Que hagan negociación, no que peleen, ¿no? No toma leche, pero puede comer queso, que tengan límites y roles definidos. O sea, yo soy tu papá, tú eres el adolescente, no es que los dos somos como dos adolescentes que nos vamos a agarrar a gritos aquí en la consulta ni en la casa. Siempre expresen lo que ellos tienen. Yo no quiero que tenga enamorada, ¿por qué? Porque yo pienso que va a tener actividad sexual. ¿Usted le ha dicho? No. Entonces, ¿y por qué no se lo dice? No, porque ¿cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir así como me lo está diciendo a mí? Que vea hacer un cambio de conducta, que conozca a los amigos, a la pareja, el hijo, y que exprese siempre que estaré ahí cuando me necesites. A veces los chicos no quieren contarles porque les tienen un poco de vergüenza, temor, pero pueden buscar apoyo en otras personas, pero por lo menos decirle que yo, hagas lo que hagas, yo voy a estar contigo, lo que sea la doctora Calle en la mañana, ¿no? Y finalmente el trabajo interdisciplinario, ¿no? Todo el equipo, todo un grupo. Ahora, si yo no tengo la suerte de contar con un equipo, puedo conocer a la psicóloga del centro que está cercano al mío, o a la asistente social que está cercano a mi zona, entonces poder contactar con ellos para poder manejar al paciente a la misma vez. Y finalmente, disculpe doctora Muchipiña, para recordar que los adolescentes no son un problema, son una oportunidad, ¿no? Que nosotros los adultos, al no comprenderlos, a veces podemos hacer que más bien ellos se sientan inútiles porque no hacen las cosas que forman de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Romero.